Franco es doctor arquitecto, crítico de arquitectura y editor. Cabe destacar su labor docente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde es profesor de proyectos arquitectónicos. Es responsable del área del Máster de Comunicación Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid y ha sido profesor también en el Máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados. Invitado como profesor y conferenciante en numerosas universidades nacionales e internacionales. Es comisario director de la 11ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Su obra se ha dado a conocer en más de 30 ciudades en todo el mundo y fue publicada en prestigiosas revistas de arquitectura y diseño, donde debemos mencionar la reconversión de las naves industriales de Matadero, Madrid, como nuevo espacio cultural de vanguardia. Me gustaría destacar su compromiso con el mundo editorial. Ha sido director de la revista de arquitectura COAM, revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, director y editor de la revista RITA, revista asociada a las escuelas de arquitectura de España e Iberoamérica, siendo un referente en publicaciones especializadas. Hoy nos hablará de espacios urbanos, de colonización y rehabilitación de lugares e interpretación de estos para distintos usos. Así que les dejo con Arturo Franco. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias por esta amable invitación también, Alejandro. Que, por cierto, también felicidades por tu trabajo, que he estado, bueno, revisitándolo un poco y me parece, vamos, tengo unas ganas de visitarlo en directo porque bueno, te felicito, me ha sorprendido mucho. No es la primera vez que tengo que dar una charla porque se me estropea el PowerPoint sin imágenes en inglés a un grupo de chinos que le contaba a Isabel, a mi compañera Isabel, antes. Espero que no sea así. ¿Me podéis ayudar a ver si funciona el PowerPoint? Luego, al final lo pasamos muy bien, porque te vas liberando, sueltas la imaginación, empiezas a utilizar todo tipo de cosas para contar en realidad lo que tienes un poco en la cabeza y a matacaballo va saliendo. Al final estas cosas que están un poco más preparadas igual no son tan naturales, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, esto en realidad es una colección de imágenes y una colección de trabajos y una colección de trabajos propios, pero también de trabajos de otros arquitectos, y también es una colección de cosas y de objetos y de lugares que he visitado o que nos han llamado la atención en el estudio, que funcionan como referentes que están relacionados pues, con aquello que nos preocupa, que es, bueno, pues lo iréis viendo un poco a lo largo de la charla, que son las oportunidades, son los materiales, es la naturalidad, es la reflexión sobre la escala, que por cierto, esta mesa, no sé si habéis estado alguno aquí detrás, te hace pequeño, es una especie de contradicción, ¿no? Porque cuando uno está aquí se siente muy grande, pero esta mesa contrapesa, así que yo creo que está bien, contrarresta, ¿no? Esa sensación. Este juego escalar yo creo que está bien elegido por parte de los arquitectos. Estábamos hablando que son grandes arquitectos y esta pieza es una pequeña joyita. Bueno, ¿cómo es esto? Viniendo del aeropuerto norte, con un taxista no demasiado simpático, pero que me dejó hacer esta foto. ¿Qué es lo que se ve? Nada, ¿no? Esta es la barrera que nos encontramos y yo creo que es el objeto de estas reflexiones, ¿no? De estas jornadas, el hablar sobre este espacio y lo que supone esta barrera y cómo poder traspasar esta barrera. Bueno, pues como os digo, esas imágenes o esa colección de imágenes pretende pasar a través de distintos lugares y de distintos momentos de la historia, ¿no? Atravesando esas preocupaciones comunes que aparecen en algunas de las obras. O sea que lo que vais a ver es un poco robo de cosas y aportaciones personales, ¿no? Lo que a nosotros nos gusta llamar un poco de inspiración, expiración, ¿no? Inspiración es en lo que te fijas, expiración es lo que acabas produciendo a través de la sustanciación, aunque también tiene mucho de lo que decía un maestro mío de la Escuela de Madrid, que ahora tiene una exposición en Madrid, Fernando Higueras,
que decía que la arquitectura tiene un 95% de transpiración, ¿no? Y un 5% de inspiración. Yo en cierto modo estoy de acuerdo, quizás menos de inspiración y más porcentaje de transpiración. Bueno, pues al final yo me encontré con un trabajo hace más de 10 años que era intervenir en un espacio que tenía por lo menos una frontera como esta con respecto a Madrid, que lo ha comentado antes Jorge Alejandro, que es el Matadero de Madrid. El Matadero de Madrid estaba encintado por una muralla, una gran muralla, que el propio Bellido, que fue el arquitecto que lo hizo, decía que era como una pequeña ciudad industrial, ¿no? Ciudad por aquello de amurallado, pequeña por su dimensión y industrial pues porque allí era lo que se desarrollaba, actividad industrial. Yo creo que hay un cierto paralelismo aquí también, ¿no? Es una frontera para la ciudad y es una posible pequeña ciudad industrial. En algún momento lo fue y en el futuro, ¿por qué no lo puede ser? Por supuesto, seguramente liberando estas fronteras. Bueno, esa es la reflexión en el coche, ¿no? Viniendo a esas fronteras. Ya a mí hay un poco de todo. Ya no os sintáis mal por estas imágenes que os voy a traer, que algunas son para algunos alumnos y a lo mejor son demasiado ligeras, pero esta la traigo para pensar en este grabado, que es un grabado de Philibert Delorme, un grabado de un tratadista, primer tratadista no italiano, ¿no? Del Renacimiento, 1640 y tantos, y aquí nos enseña cómo tiene que ser el buen arquitecto y el mal arquitecto. Entonces, fijaros lo que hacía este arquitecto, que por otro lado hizo unos tratados fantásticos sobre estereotomía, ¿no? Del Renacimiento, algo tan difícil como se corta la piedra para generar bóvedas. Pues aquí nos presenta este grabado donde habla, por supuesto, del buen arquitecto es el de la izquierda y el mal arquitecto es el de la derecha. El mal arquitecto, como veis, está huyendo de algo por la noche, sin ojos, sin manos, con calaveras en el suelo y viviendo en el bosque y al fondo un castillo ecléctico, ¿no? Que no se sabe muy bien de qué estilo es. Y el buen arquitecto, por supuesto, en un entorno paladiano, ¿no? Es un señor más joven, claro, es un señor mayor, con más experiencia y que no se está moviendo y que le da clases a su pupilo que está mirándole atentamente al gran maestro. Y tiene, ¿no os fijáis?, unas pequeñas alitas en los pies para, bueno, pues para ir más diligentemente a la obra, ¿no? Y tiene 4 manos para resolver los problemas con agilidad y por supuesto, dibujar mucho mejor. Y lo más importante de todo, tiene 3 ojos, ¿no? Frente al otro que está ciego. Bueno, pues esta es una reflexión que yo pongo aquí precisamente encima de la mesa para ponerla en duda, ¿no? Para que todo aquello que a lo mejor nos aparezca obvio en las imágenes que estamos viendo, pues nos interesa en el estudio siempre buscar una segunda lectura, ¿no? Incluso a este espacio al que nos estamos enfrentando en estas jornadas, ¿no? Pero ahí lo dejo porque al final aparecerá y la pregunta la haremos al revés. Vamos a intentar descubrir o intentar pensar por qué a lo mejor el mal arquitecto puede ser el bueno y el bueno a lo mejor puede ser el malo. Bueno, en fin, yo creo que aquí en este mare magnum de imágenes nos vamos a encontrar muchos temas recurrentes al espacio de la refinería y temas que nos han preocupado en el estudio y en las obras que hemos hecho. Uno de ellos es una reflexión sobre el descubrimiento de los espacios, ¿no? Que te lleva a pensar en qué medida es importante la forma o no es importante la forma y en qué sentido es importante la función predeterminada por el arquitecto y en qué sentido no es importante, y en pensar en este tipo de espacios como espacios válidos para la arquitectura, pero sin una forma predeterminada. Sin embargo, ¿no?, la antropología nos dice que hay una serie de funciones desarrolladas en ese suelo en torno al fuego, ¿no?, que probablemente sean independientes de la forma, pero sí. Joan, ¿qué tal? Bienvenido. Nos vimos hace 2 o 3 semanas en Barcelona. Bien, esas circunstancias han ido apareciendo, ¿no?, a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la misma fecha en la que Philibert Delorme hace esos tratados o dibuja esos grabados sobre el buen o el mal arquitecto, pues Teniers II nos dibuja aquí a los gitanos viviendo en esos espacios que han sido lugares
perfectamente habitables en cualquier momento de la historia, incluso en el actual. Esta es una fotografía de un compañero nuestro, arquitecto, que estuvo de becario en Roma. Yo fui más tarde, pero esta fotografía es de él, que es Héctor Fernández Elorza, no sé si os suena, un gran arquitecto muy bueno, que estuvo allí con Iñaki Carnicero, y entonces descubrieron a través de una senda bajando por una de las ciudades de Sicilia, Ragusa, un senderito que conducía a un hueco, y abrieron y encontraron esto, ¿no? Esto que es un espacio fortuito, es casi una catedral, ¿no? Es el descubrimiento de un espacio donde no existe un arquitecto, sin embargo nos encontramos con una poderosísima arquitectura, ¿no? En mi opinión, es decir, más poderosa probablemente que si hubiera sido un ejercicio formal inducido, ¿no? Algo predeterminado, algo que intencionado, no. La única intención que hay aquí es la intención, vamos, es la capacidad técnica de extracción de esas piezas de piedra para poder construir la ciudad que está arriba, que es la ciudad de Ragusa, una ciudad también de 1500, 1600. ¿No? Bueno, hay que decir tiene que la geometría no es solo patrimonio del hombre, ¿no? Ni la domesticación del territorio. Pero, por ejemplo, en ese camino del descubrimiento de los espacios, a mí me interesa hablar de dos casos, o por lo menos he pensado alguna vez en dos casos, dos maneras de colonizar este tipo de espacios. Una pudo ser esta, que es la fábrica 789 de Beijing, clásica fábrica de recuperación de espacio industrial, en unas antiguas fábricas donde se fabricaban, donde se producían microchips en la Segunda Guerra Mundial, fábricas realizadas por ingenieros de la República Democrática Alemana, y que en un momento determinado cayeron en el abandono, y los propios artistas de la zona, libreros, agentes culturales, decidieron que ese espacio estaba vacío y que podía ser utilizado. Solicitaron una renta muy baja a la municipalidad y consiguieron poco a poco ir penetrando, ¿no? Es decir, que al final ese espacio se habilitó en base a una iniciativa popular, sin ninguna predeterminación política, y fueron entrando los nuevos habitantes a ese espacio, un poco porque ese espacio era necesario. Eso es una manera, y la otra es, por ejemplo, una política de intervención, que es la que se sufrió en el Matadero de Madrid. Nadie puede decir que es un fracaso esa manera de intervenir, pero desde mi punto de vista asume muchos más riesgos. Porque muchas veces iniciamos una política de actuación, de intervención o de colonización de un espacio, sin embargo, no se necesita para lo que esa política establece, ¿no? En el Matadero, pues afortunadamente sí, y está siendo un éxito, pero podría no haberlo sido, ¿no? Sin embargo, aquí no, aquí se produjo de una manera completamente natural. Como os digo, el Matadero, que son estas imágenes, se terminó con una primera intervención en el año 2007, ahora ya casi hace 11 años que acabamos esta primera piececita, que es Intermediae, es la zona de acceso, Intermediae, abierto por obras, bueno, algo cuya intención era preparar algo efímero durante 2 años para que los artistas hicieran algo rápidamente, como poner el primer pie, ¿no? Que eso es algo muy importante siempre es muy importante, aquí, para tomar partido, posicionamiento, y luego es más difícil que te echen de ahí de algún modo, ¿no? Entonces aquí la estrategia del ayuntamiento era, bueno, hagamos algo lo que sea rápido y barato, y luego ya con más dinero haremos algo que esté bien, ¿no? Al final luego nunca se demolió, nunca se sustituyó por otra intervención, y allí quedó. Eso sí, se ha ido transformando dentro de la filosofía de ese espacio, que es la del proceso, la de la transformación, etc. Pero os traigo esta imagen, que es la que más más me removió el estómago, porque pone en crisis una de esos axiomas de Vitruvio, ¿no? Aquí van a aparecer también muchas veces algún cuestionamiento, ¿no? a ese triunvirato de ideas. Y uno de ellos es el utilitas, ¿no? Que los arquitectos establezcan de algún modo el uso o el destino de los lugares. Es algo que tenemos que poner nosotros, por lo menos, según nuestra experiencia, en cuarentena. Al final nosotros íbamos a hacer ahí un lugar para que los artistas trabajaran. En realidad ese es un espacio destinado a oficinas, ¿no? Era el único lugar pequeñito que podíamos climatizar, y resulta que llega febrero, inauguran el espacio y había 120 becarios
coreanos, porque Arco era el país invitado, era Corea en aquel momento, y no tenían dónde meterlos, y, oye, pues allí se quedaron a dormir, ¿no? Entonces, la función, de repente, trabajó de manera independiente de la política, de los arquitectos, etcétera, ¿no? La necesidad, me refiero. Así que al final durmieron allí, durmieron bien, y para eso sirvió ese nuevo espacio rehabilitado, ¿no? O sea, nos cambió completamente los esquemas. Nos hizo pensar que tal vez el objetivo no debía de ser funcional, sino, bueno, pues de otro tipo, pensar en cualificar los espacios, no lo sé muy bien. Al final lo que hicimos fue esto. Esta es una foto pura realmente y seguramente falsa, porque enseguida empezó a llenarse de cosas, de carteles, etcétera, y de cobrar vida, que es como la podéis ver ahora. Esto a lo mejor tiene un poquito más de parecido con lo que sucede aquí, sobre todo por la planta circular de las edificaciones. Esto es una antigua fábrica cementera a las afueras de Hangzhou, que es la ciudad del premio Pritzker de Guangzhou, ¿no? Está como a menos de 100 kilómetros de Hangzhou, y es una antigua cementera donde se están haciendo oficinas para oficinas startups, ¿no? Y se están haciendo en esos silos de cementos. O sea, que al final uno tiene una condición bastante maleable y es capaz de adaptarse perfectamente a distintos espacios. Bueno, esto, por supuesto, cualquier cosa podría suceder aquí, ¿no? En esta potencia brutal que es una antigua fábrica de reparación de submarinos de la Segunda Guerra Mundial, donde se hacen este tipo de eventos, y así sucesivamente, ¿no? Pero ya no solo me interesa hablar aquí en este punto de, bueno, pues, de la posibilidad que tienen los espacios de ser habitados de múltiples maneras. Me interesa aquí hablar también de la importancia que tiene la superficie en esos espacios, la decoración, de la importancia que puede tener el aspecto del complejo, de los prejuicios. Esto es un teatro en Lima que se incendió y que de repente pues, empezó a reutilizarse con prácticamente una intervención mínima, con imaginación a la hora de generar las escenografías, ¿no? Las óperas, con unos andamios al estilo de Lina Bobardi, ¿no? En su teatro oficina, y nada más, ¿no? Entonces aquí empezamos a cuestionarnos la importancia de toda esa ornamentación, de esas molduras, etcétera, ¿no? Por cierto, ahora estamos nosotros en el estudio. Claro, las cosas tienes que tener cuidado con lo que dices. Estamos rehabilitando un edificio con muchas molduras y las tenemos que conservar. Así que todo depende, ¿no? Yo que soy gallego, todo depende. Pero bueno, es cierto que esto te hace pensar sobre la importancia de la estética, ¿no? Y de la superficie. Esto no sé si lo conocéis, es un antiguo estadio no sé si olímpico de deportes en Varsovia, que cayó en el abandono. Ahora ya se ha transformado completamente. Pero hubo una época en la que funcionó como mercado, como mercadillo, como un rastro. Y tipológicamente no puede ser mejor, porque al final tú lo recorres, no te pierdes un solo puesto, es un recorrido circular, puedes aparcar perfectamente y además hay un vacío intenso y poderoso en el centro que lo convierte seguro que en un mercado mágico. Pues aquí 3/4 de lo mismo. Alguien consiguió descubrir debajo de estas plataformas de autovías en Sao Paulo que se podía hacer un gimnasio, y de hecho se hizo, con licencias, etcétera, para que la gente con poco dinero pudiera trabajar, o sea, pudiera hacer deporte, ¿no? A mí me parece también otra lección de despojarse de los prejuicios probablemente innecesarios, ¿no? Si es todo lo contrario que el teatro de Lima, pues aquí en Detroit, que como sabéis es una ciudad ya que ha sucumbido, ¿no? Totalmente al desastre, a la falta de venta de vehículos, pero hay vehículos, hay coches y hay que meterlos en algún sitio. Pues ¿por qué no los vas a meter en esos lugares donde antes se celebraban fiestas, etcétera? Claro, tenemos espacio y hay que guardar los coches, no importa, ¿no? Hablando de espacios, hay muchas maneras de cualificarlos. Me gusta ver esta ¿sabéis de quién es, no? De Banksy. Entonces, simplemente poniendo el dedo en algo ya estás indicando
ya estás indicando alguna cosa, estás incluso realizando una protesta política, seguramente, ¿no? En este caso, denunciando el hecho de que ahí nadie recoge la basura en ese rincón de Londres. Y esta es de una artista. Es una artista japonesa que de repente descubre una piscina y dice, bueno, pues tenemos una piscina, tenemos el vacío de una piscina que no utilizamos, pues vamos a utilizarla y nos planteamos un juego híbrido entre el baloncesto, el frontón, etcétera, y ni es piscina ni es baloncesto, pero lo es todo, y al final es encontrar el lugar apropiado para desarrollarse. Y desde un punto de vista todavía más artístico, Aitor Ortiz, os voy a marear un poco, ¿eh? Esto va a ser un torpedeo. Aitor Ortiz, con unos focos de luz y unos trucos de Photoshop, de repente convierte unas canteras, me parece que en Italia, pues en unos espacios aparentemente habitados. Esto es un lugar al lado de aquella foto que os enseñaba de Héctor Fernández de Lorza en Ragusa, pero bueno, aquí ya... ¿Y aquí no hay arquitecto? Pues no. No hay constructor medieval, no hay maestro de obras, no. Bueno, hay ingeniero, por supuesto. Y esos pilares, esas columnas, esos grandes pilonos son producto de, bueno, pues, de lo que era capaz de extraer la máquina de extracción de piedras, de sillares, y por supuesto para evitar que la montaña se cayera. La verdad es que esos espacios son mágicos, son más poderosos que alguna catedral, ¿no? Bueno, en fin. A veces con muy poco se consigue transformar los espacios. Kevin Lowe, simplemente barriendo y recogiendo las hojas del otoño, las mete en unos cajones y es capaz de generar unos biombos, unos lugares que separan espacios, ¿no? Entonces, bueno, eso como una pequeña reflexión sobre cómo conocer los espacios. Y esta, una pequeña reflexión sobre la importancia de la oportunidad en todo este proceso, ¿no? Descubrimos los espacios y encontramos una oportunidad en ellos. ¿Qué oportunidad? Bueno, pues claro, depende, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la oportunidad de trabajar con 200 euros y unos palos y simplemente generando una geometría arriba distinta, conseguimos más espacio. Simplemente esa pequeña maniobra que es capaz de transformar una construcción vernácula tradicional en un ejercicio inteligente de arquitectura. Y esta que a mí me parece preciosa. Esta es en un viaje que hicimos a Mali, cerca de Burkina Faso, en el país de Ogón, y es un pozo. Pero lo bello de este pozo es que se resuelve con un solo tronco, pero lo bello de este pozo es que recoge también, a través de las huellas del propio tronco, el uso y cómo se... Y esta es otra pieza de ese país Dogón. ¿Ya han pasado 50 minutos? No, me he dado cuenta. Vale. Que es otra pieza que se llama La Casa de la Palabra. Entonces esta es increíble porque es como, pues será de alta como esta mesa, un poquito más, ¿no? Así de alta. Y entonces ahí se reúnen los ancianos del lugar a parlamentar, mascando nuez de cola, que es como una especie de... Bueno, es una dormidera, una droga, y se sientan allí. Y entonces, bueno, es así de alto, por lo tanto es mucho más barato que si fuera más alto. Eso es como de cajón. Y además, como es así de alto, no necesitamos, ¿cómo se dice?, tegumento, no necesitamos mortero de unión entre las piezas. Pero además, como es así de alto, están allí sentados abajo y si se cabrean, no se pueden levantar. Entonces es el lugar perfecto para parlamentar, para debatir sobre el futuro del pueblo, y me parece un ejercicio tipológico que lo contiene todo, ¿no? Es perfecto. Igual que esto, que en realidad es una lección de arquitectura. Es un sistema, es un material, pero además nos protege del sol, porque además esto es un kiosco, un puesto de venta en Bamako, en el centro de África, pero además se exhibe el producto que estás vendiendo. Es decir, es como esa cuadratura del círculo, ¿no? Capaz de resolverlo todo, con tensión, con material, con sistema,
con, por supuesto, fuerza de la gravedad, que además resuelve el problema de la protección del sol y además ofrece el producto que estás vendiendo. Bueno, pues estas oportunidades en las que muchas de ellas no necesitan un arquitecto detrás, sí una reflexión arquitectónica, o una reflexión inteligente, o una reflexión, digamos, propia del problema, pues a lo mejor yo quiero pensar que apareció en este proyecto nuestro, que es la nave 8B, donde nos pidieron hacer una obra en 15 días, un proyecto de ejecución en el famoso Plan E, que no sé si lo recordaréis, que es un plan que premiaba a las empresas constructoras y a los arquitectos nos dejaba 15 días para hacer el proyecto de ejecución, y entonces empezaba la obra rápidamente porque lo que importaba era que la empresa constructora tuviera trabajo rápidamente. Entonces empezamos la obra y vimos detrás esta montaña de tejas detrás del edificio y pensamos, que teníamos que utilizarlas sí o sí. Y entonces pues paralizamos la obra, le propusimos a los directores que estaban tomando las decisiones que teníamos que cambiar el proyecto, no nos dijeron ni mu, por lo tanto fue como una afirmación y bueno, pues decidimos utilizar esas tejas en el interior, como fuera y rápidamente, ¿no? Entonces empezamos a quitarlas, también las de la cubierta nuestra, lo vaciamos todo y empezamos a pensar en qué hacer. Al final, bueno, pues las metimos dentro y sucedió esto. Sucedió una sorpresa para todos, que es que esta teja de repente estableció una relación con la tradición material madrileña, que es la utilización del ladrillo, con el neomudéjar, que es el exterior, además térmicamente funcionaba muy bien, además acústicamente era perfecta, en fin, que realmente fue una oportunidad. Esto es el fotógrafo, como sabéis, de los Smithson, ¿no? Y me interesa muchísimo porque por la tiza y por lo poco que es una tiza y lo mucho que ofrece, ¿no? Y que es capaz de delimitar los espacios. Al final, con una tiza eres capaz de construir un juego en la calle o muchos juegos y generar recintos, límites, espacios. Y la cuerda también tiene una dimensión. Bueno, pues todo esto que descubres a través de la oportunidad habrá que llevarlo a cabo de algún modo con el material. Es una reflexión sobre el material y como habéis visto antes, pues en ese sentido no nos interesa reflexionar sobre los usos convencionales de los materiales, sino reflexionar sobre la condición del material para intentar aplicarlo de otras maneras, ¿no? Para intentar encontrar nuevos lugares, nuevas aplicaciones, nuevo sentido a ese material. Estos son los Smithson otra vez, pero esto no tiene nada que ver con los Smithson. Esto es un señor que construye ladrillos en Sudáfrica y tiene una fábrica de ladrillos en Sudáfrica y mira el ladrillo como si fuera, no sé, como si le estuviera contando un cuento alucinante. Está enamorado de su ladrillo. Y este señor construye estas montañas de ladrillo que en el fondo son hornos, ¿no? Es decir, que cuecen el ladrillo en esas propias montañas donde lo apilan y claro, está enamorado de esta circunstancia. Y esto es Logroño. Entonces, fijaros lo que os digo, es esta manera de mirar el material. Esto es en Logroño, es en una sociedad gastronómica de un amigo mío, a la que, por cierto, entró Ferrater en su día en un congreso que había allí de rehabilitación en Logroño, y estaban haciendo así la carne. Entonces, esto sí es entender el material. Porque colocas así el ladrillo refractario y entonces te puedes ir a tomar una caña 20-25 minutos mientras la pieza se va haciendo como debe, lentamente, poco a poco, y el ladrillo no es para construir, pero estás entendiendo las propiedades de acumulación de calor, etcétera, etcétera. Entonces, esto, bueno, pues es como nos interesa un poco entender el material. Esto le decía antes a Isabel que es lo que hemos descubierto aquí en 2 horas desde que ha llegado el avión, que es ¿cómo se llamaba? El restaurante La Pimienta, que hemos ido a comer y nos hemos encontrado esto, que también es pura energía. Que todos esos pescados se hacen en una sola plancha, en ese lugar que conoceréis todos. Bueno, al final, el material nosotros lo hemos descubierto a través de la sección. Es decir, cortando descubrimos nuevos
nuevos secretos del material. En este caso, cortando, descubrimos este aislamiento térmico y, por lo tanto, el corte nos explicó que eso era una nave frigorífica en su día. Es decir, que allí se guardaban los alimentos congelados, etc. Y eso no lo hubiéramos descubierto sin haber cortado, sin haber mirado esa sección. El material mirado desde dentro. Esta es una piececita que encontramos yendo con el coche por Castilla-León. Y claro, la metí en el coche, porque nadie hasta ahora ha sabido explicarme cómo esto se ha producido. Si antes de la cocción, después, lo que sí sé es que si queremos reproducirlo como artistas, muy complicado, ¿verdad? Muy difícil. Bueno, probablemente sea en el proceso del tren de cocción, ¿no? Porque estaban mal apilados y se descompensó el palé y acabaron bueno, torciéndose así, de esa manera, ¿no? Porque la palabra torcerse es muy importante. Ahora, bueno, el jefe de obra que hizo esta obra, esta, no era el jefe de obra, era el encargado, que se llamaba José. Yo le decía, José, por favor, hazlo mal, así como con texturas, con defectos, intenta hacerlo un poco rugoso, mal. Y me decía, no, Arturo, lo voy a hacer bien, porque de torcerse siempre hay tiempo. Me decía, y esa frase no se me olvidará jamás. Y tiene toda la razón. O sea, si uno trata de hacer las cosas mal, inevitablemente saldrán mal, o torcidas, o con defectos, pues seguro que salen mal, ¿no? Entonces, esa fue una gran lección y efectivamente cuando fueron colocando todas esas piececitas, esas tejas, como cada una tenía sus propios errores acumulados por la propia naturaleza del mortero, de la suciedad de la teja, etc., ya fue alcanzando las vibraciones pero intentando hacerlo bien, ¿no? Bueno, esto a mí me parece también muy poderoso. Sin embargo, esto sí que es un artista que ha ido buscando en el interior la belleza de las cosas, que es Giuseppe Pennone. Picando el arbolito hasta encontrar un instante de sus primeros momentos de rama, ¿no? En el que era una ramita, ¿no? Estos lugares de Michael Heizer que no se sabe si son dónde está la pieza, si en el territorio, en el hueco, la propia pieza, qué es materia, qué es material, o esta de Paco Alonso que está moviendo una montaña para convertirla en pilar, o esta de Rafael Iglesia que es un pilar ya en su condición primera de árbol. Esto es como llevar a Logier, al tratadista jesuita, a sus últimas consecuencias. Y esto es en unas carreteras de Suiza, yendo peregrinando a ver la obra del maestro Peter Zumthor, que yo no sé por qué en internet tienes una asociación con la capilla de San Benedet, Alejandro, que cuando se mete tu nombre aparece la capilla de San Benedet también, que eso es un elogio, vamos, no está mal, ¿no? Que aparezca. Bueno, pues yendo a ver su estudio, aparece esto, que es una manera, a mí me parece maravillosa de recoger la madera, que es primero la desbrozo, y cuando ya está toda desbrozada, la vuelvo a armar otra vez como si fuera un árbol, ¿no? En fin. Una vez que tenemos el material, que hemos descubierto la oportunidad, ¿qué hacer? Bueno, pues nos proponemos hacerlo, ¿no? Construirlo a través del sistema. Bueno, sistemas, cientos de sistemas, maneras de trabajar con un solo elemento que se repite y que resuelve muchas cosas. Esta escalera increíble de Rafael Iglesia, que ya está fallecido, es una referencia latinoamericana de Rosario. Este es el maestro de todos los grandes arquitectos latinoamericanos ahora mismo. Habría que revisitar su trabajo porque es muy poderoso. Pues aquí hace una maqueta, escala 1:1. ¿Veis el cursor o no? No. Bueno, a la izquierda hace una maqueta, escala 1:1, y a la derecha es la maqueta real. O sea, prácticamente es una traslación directa. Sin embargo, es un sistema donde se puede descubrir la importancia capital de la cuña, ¿no? La cuña como elemento fundamental para que todo esto realmente entre en carga y funcione, ¿no? O sea, que la cuña no es una anécdota, sino la cuña es la que hace que en el fondo todo entre en carga. Bueno, pues otra pieza increíble que trabaja a partir del sistema, una pieza de hormigón,
que gira, se convierte en macetero, establece relaciones distintas. Esto es una construcción popular. Aquí se cuelga el congrio, en Galicia, es un pescado que abren, que tiene como alveolos y seca al sol como si fuera ropa tendida. Y lo mismo, como las cucañas de los pueblos, el punto, digamos, singular de esto es el contacto con el terreno y la cuña. Al final es ahí donde están la mayor parte de los secretos. Hablábamos antes de Lina Bo Bardi, pues aquí la traigo para hablar de los sistemas. O Max Bill, que trabaja el sistema, pero su relación con el hombre también. Es decir, esas piezas que parecen absurdas y tontas, y 7, 8, 9 piezas todas iguales, empiezan a tener interés cuando de repente el propio Max Bill se sienta ahí, dobla la rodilla y uno se da cuenta de que la altura es exactamente la que tiene que ser y coloca el codo y uno se da cuenta también de que eso es mucho más, de que hay mucha más reflexión ahí de lo que parecía. Esta es una de las primeras intervenciones que os enseñé, donde dormían los becarios coreanos, pero ya mirado un poco con miopía, acercándonos un poco. Los detalles constructivos que se resuelven todos con una UPN, o casi prácticamente todos con una UPN, girándola y dando soluciones distintas. Aquí bueno, pues un ejercicio de detalle constructivo muy sencillo, pero tratando de ser preciso, ¿no? Y esta es la última, la que estamos haciendo ahora mismo. Estamos terminando una de las 2 naves que nos quedaban por terminar, que es la nave 8 y la nave 9. Y comenzó así, comenzó como un refuerzo estructural. Este era el problema. El problema era que la estructura de hormigón estaba muy mal, era harina, se rascaba y se caía toda. Y bueno, que os diga Isabel, que está ahí detrás, que trabajó en este proyecto. Proyecto complicado, bastante complicado, sobre todo para encajar ese sistema metálico dentro de ese complejo de estructura de hormigón bastante singular, porque digamos, los forjados no eran planos ni tan sencillos como ahí aparecen. Esos forjados son curvos, es una tipología preciosa de los primeros hormigones que se construyeron en España, y tienen panza. Tienen panza porque esto era un matadero muy bien pensado desde el punto de vista técnico, de ingeniería, tipológico. Luis Bellido se fue a ver a Verlage, se fue a ver a Peter Behrens, a Alemania, o sea que había visitado los mejores mataderos y las mejores edificios industriales de Europa en ese momento. Estilísticamente no aprendió mucho, todo hay que decirlo, porque utilizó el neomudéjar, ya un poco trasnochado, pero bueno, pero tipológicamente estaba muy bien. Y entonces estas curvaturas lo que favorecían es que cuando regabas el agua se iba toda, eran edificios muy higiénicos. Bueno, pues nosotros lo que planteamos aquí es, en lugar de abrazar el edificio como cualquier solución de consolidación estructural, apretando como un corsé, ¿no?, con las L's, nosotros los separamos 10 centímetros, teniendo 2 estructuras que funcionaban de manera independiente y en algún punto se conectaban. Entonces, esta decisión de separarse es la única decisión que creemos que tomamos los arquitectos. Lo demás es todo sistema. Lo demás fue saliendo solo, te permitía demoler, picar el tuétano, el interior del hormigón en alguna circunstancia, y aparecer lugares como estos, ¿no? Desde luego sorpresas para nosotros, porque de repente pues algún miembro del ayuntamiento decide que necesitamos un espacio singular de triple altura, cuando la obra ya estaba terminada casi. Bueno, pues nada, pues aquí. Y entonces se picó y apareció esto. Apareció estos lugares, es como dejar sola una de las 2 estructuras que conviven, como estas de abajo que veis, que son los templos de Nara, donde la cubrición y la estructura casi lo es todo, ¿no? Estos son ejercicios de estructura que hicimos en rehabilitaciones. Esta es la ciudad de L'Aquila, que tuvo un terremoto en Italia importantísimo, y si visitáis ahora la ciudad es brutal porque toda la ciudad está entibada, está con apeos, está consolidada estructuralmente, toda. Y lo que para los italianos era como una provisionalidad, provisorio, ¿no?, se ha convertido en permanente, pero están digamos, están sujetas con cinchas de camiones, las viviendas están agarradas y abrazadas, es increíble visitar. Bueno, hicimos un pequeño proyecto en Roma que fue descontextualizar eso.
La descontextualización es algo que también trabajamos un poco para provocar algunas sensaciones. Hablábamos de la escala antes cuando hablábamos de esta mesa y de las relaciones entre los elementos. Esto es Alexander Brodsky. Y hablábamos de la función antes. Aquí la función va entrando. Casi es lo de menos. Da igual que el restaurante esté arriba, que haya una terracita abajo. Es un sistema como el que veíamos de colgar congrios. La única decisión que aquí este arquitecto ha tomado, si nosotros era separarlo de la estructura de hormigón, este arquitecto parece que la única decisión importante que tomó, si os fijáis, es inclinar la estructura 5 grados hacia el lago helado, generando ese desequilibrio y esa tensión, que es lo que convierte esa pieza en algo, yo creo que, bueno, pues un poco más energía. Entonces se llama el restaurante 95 grados. Pero mirar cómo lo encontramos esto mismo en las calles de Shanghái, a la derecha, o en la propia mesa de Navarro. Entonces esta descontextualización es la que tratábamos de encontrar y estos equilibrios y estos pesos en esta intervención. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, pensando al revés, nos dijeron que tenía que ser efímero. Entonces, cuando te dicen que tienes que hacer una intervención efímera, lo primero que piensas es, bueno, pues tela, tornillos, algo ligero. No sé, luego todo el mundo sabe que cuando tratas de desatornillar algo con tornillos para volverlo a reutilizar no funciona y la tela se estropea, etc. Total, que pensamos en hacer algo efímero, irrecuperable, pero pensando en lo pesado. Y al final lo único que necesitas es una máquina capaz de traerte la cosa, de ponértela y de luego podértela llevar. Y al final muy pocas cosas, como una mesa poderosa como esta, es capaz de generar la atmósfera. Es algo así un poco lo que hicimos. Pero ya lo había hecho Alejandro de la Sota. Esto es, y no lo sabíamos, esto lo vimos después. Esto es la entrada a las oficinas del edificio de CENIM en la ciudad universitaria, que prácticamente nadie conoce, aún estando al lado de la Escuela de Arquitectura y aún llenándose la boca a todos los profesores de Alejandro de la Sota. Constantemente este edificio casi ni se ha visitado. Pues esta es la cabeza del puente grúa que se utiliza en esas naves industriales, que aflora, que aparece en el acceso a las oficinas. Entonces, cuando subes por las escaleritas, por un espacio doméstico, y te encuentras ese perfil delante, la cosa cambia, ¿no? La cosa es distinta. Entonces son esas relaciones escalares que son importantes. Bueno, esto es cómo manifestar la tensión. Al final, una ventana la resolvimos de esta manera, apretando el junquillo, no se atornillaba ni se pecaba, solo se apretaba, que es esta pieza de aquí, y así se quedó, con esos gatos, manifestando cómo funciona un junquillo. Y esta, que es el capítulo que a mí más me interesa, y probablemente el estado en el que esté ahora mismo la refinería. Es un estado intermedio. El estado intermedio no solo es mientras se va construyendo, no solo es la ciudad en formación, sino también es cómo se va degradando, es el estado de ruina, cómo se va alcanzando el estado de ruina. Estos son unos momentos que yo creo que coincidimos todos en que son los estados más poderosos de la arquitectura, donde cargados de energía, donde todo puede suceder, ¿no? Y donde uno, desde su propia conciencia, piensa que un arquitecto solo puede estropearlo, ¿no? A partir de aquí. No sé vosotros, pero yo creo que cuando uno ve estos edificios en estos momentos, dice, bueno, aquí está lo mejor que puede llegar a ser, este edificio está aquí concentrado, ¿verdad? Y muchas veces nos pasamos de frenada. Qué difícil es pararse en estos instantes, o qué difícil es encontrar digamos, la tensión, ¿no? El final de las cosas, el desnudo de Hans Stanton en los Smithson, también aquí, ¿no? Esta es la nave 8, la nave 9, donde ahora mismo está así y donde, bueno, nos gustaría terminarla por un tema de honorarios, pero creo honestamente que no sé si la vamos a estropear, porque
se ve la transmisión de las cargas, se ve la estructura, se ve el alma de la pieza y bueno, todo lo demás, no sé. Y como digo, no solo es el comienzo de las obras, ese estado intermedio de las ciudades en formación, sino también esa curva descendente de los lugares como esta facultad de Sao Paulo. Esta es una casita que hicimos, que construimos, pequeña, pero también desnuda. La hicimos con esa intención de permanecer inacabada. Quería mucho espacio, quería poco dinero y entonces hicimos esto. Buscamos en un catálogo una estructura de chapa galvanizada, compramos una de, me parece que son 400 metros cuadrados y el catálogo nos permitía decidir en la unión de la cubierta con el pilar si la pletina, si la platabanda era circular o era poligonal. Prácticamente nada más. O sea que esa fue nuestra decisión como arquitectos. Y luego, bueno, pues una cubrición es una cubierta que protege una caja de bloque de hormigón que está debajo y la cubierta llegaba hasta donde era necesario llegar. El catálogo comercial nos ofreció esta pieza a un precio bastante asequible, digamos de la estructura metálica, pero no necesitábamos cubrirla toda. Entonces al final se cubrió nada más que lo necesario. Y la cajita de abajo se climatizó nada más que lo necesario también. Esa es la decisión que tomamos. No sé si nos equivocamos, pero solo teníamos dos opciones, hacer la curvita o el polígono. Aquí ya no nos daban opciones, era así. Entonces, la vivienda quedó así, ¿no? Terminada, a la espera de que crezca algo, o de que algún día se termine, o de que el cliente la cierre, en fin, no lo sé. Pero está en ese estado, ahora la está utilizando, está haciendo unos muretes de canto de río por allí para definir espacios. Y lo que os decía del error como algo que incorporar, que ir aceptando en los proyectos. Bueno, esto es una vibración también inteligente. Esto es una fotografía aérea de una feria en Alemania, pero donde se puede ver la lógica de la implantación de este tipo de cosas. Se ven las calles, se ven dónde están las piezas principales, se ven dónde duermen los feriantes. Esto es un dibujo de una tesis doctoral de Aldo van Eyck. ¿Os acordáis? Los playgrounds, que digo, pues solo extrae los dibujos de tiza, las cuerdas, los objetitos para jugar. Y es un dibujo, para mí me parece maravilloso porque solo se ve lo que no se ve prácticamente, ¿no? en las obras en esta obra del orfanato de Aldo van Eyck. Bueno, el caos de Jørgen Hansen a la derecha, una réplica votiva del año 1000 a.C. de Siria a la izquierda. Fijaros la de tiempo que ha pasado entre una y otra. Y ambas son piezas que se cuecen en sí mismas, o sea, que les metes el calor, el carbón, la leña dentro, las envuelves y se cuecen. El de la derecha es un escultor danés a seguir la pista también, que construye unas piezas como de 3 metros de alto que se cuecen en sí mismas, como los hornos del sudafricano, aquel que veíamos. Y le llamamos una vez para hacer un concurso, que es esta torre de aquí abajo que veis en la fotografía, con una de sus piezas que no sabíamos ni cómo construir, ni cómo acabar construyendo. Al final lo perdimos, claro. Estas piezas las encontramos en otros lugares, ¿no? Mirad, esto es lo que hizo un chavalillo que estaba en la obra de las tejas que veíamos antes para apilarlas. Antes de colocarlas, simplemente las dejaba ahí apiladas para luego cogerlas y colocarlas como nosotros le habíamos dicho. Claro, cuando vemos esto decimos, pero bueno, esto es inigualable, ¿no? Esto no hay manera de... Es como ese ladrillo que vimos antes doblado, como por arte de magia. Uno trata de hacer esto en una de sus obras y no... Es imposible, ¿no? Es imposible. Al final lo único que podemos hacer son cosas, bueno, nosotros por lo menos, que salen cosas así, ¿no? Lo otro es muy complicado. Fijaros, aquí también habla en cierto modo de sistema.
Son unas piezas en las que les quitas una teja y se convierte en una celosía que comunica dos espacios. Las piezas que se rompen. A mí me interesa esto, no sé si sabéis que es la Plaza de la Quintana, ¿no? Sí, señora. Santiago, tú eres de allí. Bueno, yo soy de Coruña. Entonces, me interesa esto, pero me molesta, ¿no? Pero lo traigo aquí, me molesta porque yo creía que era de verdad. Pero luego descubrí que era barroco, ¿no? Y entonces ya uno empieza a pensar, uy, a ver si no va a ser de verdad. Y entonces empiezo a mirarlo al revés, empecé a mirarlo y en esa idea de cortar las cosas, de verlas desde atrás, pues uno lo ve desde un poco más lejos y dice, pero cómo, claro, qué potencia, ¿no? Qué límite de la catedral, cómo organiza la ciudad, qué plaza genera, no puede ser más poderosa, más densa, más matérica. Sin embargo, se abre la posibilidad de subir a las cubiertas de la catedral, que sí que son poderosas, que sí que es un graderío de piedra, y descubre que eso es un biombo, ¿no? Es un biombo de piedra y que es, en el fondo, que es una manera de ocultar la basura del crecimiento medieval de la catedral, ¿no? De todos los ábsides laterales de la catedral, pues una manera de avergonzarse de ellos, ¿no? Cuando hablamos antes de los prejuicios, ¿verdad? Pues esto es una manera es una suerte de moldura gigantesca, ¿no? Pero bueno. Y fijaros esto, que no solo es Santiago de Compostela, donde mirando por detrás descubrimos secretos. Esto es Bath, los Crestens de Bath. Y todos estamos acostumbrados a verlos por delante, pero si los veis por detrás, uno descubre las miserias de cada individuo, de cómo va trepando y ampliando sus casitas y de cómo, ¿no? Y de cómo todo esto no es tan puro, ¿no? Como se muestra la cara A. Y esta piececita que a mí me lleva a otra reflexión, esta la encontré en Arles, ¿no? Paseando por ahí en un portal barroco, y de repente aparece esto. ¿Y qué es lo que te llama la atención? Pues que un herrero de pueblo, ahí francés, le coloca esa argolla para que toda una columna salomónica no se venga abajo, ¿no? Pero lo más grave de todo eso es que ese herrero, sin darse cuenta, o ese ingeniero doméstico, o como decía Leonardo Zavaglia, que era un ingeniero de estructuras auxiliares, ¿no? Del Renacimiento, decía, ¿cómo decía? Ya me acordaré. Bueno, ya me acordaré. Bueno, lo que no sabe ese ingeniero es que ha puesto el dedo en la llaga, ha delatado, ha puesto en crisis a todo el estilo barroco, ¿no? Desde mi punto de vista. Porque de repente es el punto donde la forma entra en contradicción con la estructura y con la función. ¿Dónde se fragmenta, ¿no? En ese punto. Y es ese punto donde todo el estilo barroco se viene abajo, ¿no? Desde un punto de vista estructural, claro. 5 minutos. 50 minutos. Venga, vamos a ello. Igual es 1 hora y 10, pero 1 hora y 5. Mira esto qué bonito. Tú que eres gallega. Casi. Esto es Roma y es una pieza descontextualizada también, pero hace falta la estructura de hierro para mantener en pie pues esta especie de absurdo que es llevarte un hórreo gallego a la plaza de la Academia de Roma, ¿no? Este es un proyecto con el que ganamos el concurso para las naves 8 y 9, la de los dientes, la de la estructura de hormigón que se venía abajo. Claro, en el concurso, ingenuos, sin ver el libro de patologías descomunal que luego nos presentó el ayuntamiento, nosotros hicimos esta idea, este proyecto de cuerdas. Fijaros qué maqueta hicimos, ¿no? Hablo del 2008, con unas cuerdas que tiraban de los pilares y que pretendían ser todas puras y paralelas y perfectas. Y entonces en uno de los viajes a África aparece esto, que si lo miras así, ¿no? Si lo tuerces así, un poco lo miras, van generando esos espacios, ¿no? Y luego aparece esta escultora que se llama Ebajes, que de repente trae esto completamente flácido. Y entre el paso del tiempo, que ya somos más mayores, que empezamos a ver algo bello en lo flácido, y que lo perfecto y lo terso no nos
no nos convence, pues esa es la dirección que empezó a tomar. Y por supuesto también que la realidad nos decía que esos pilares de hormigón armado que se deshacían, si tú los tiras de esta manera, lo único que puedes hacer es una catástrofe. Sí. Bueno, esto es una adaptación inteligente al medio, nada de máquinas de aire acondicionado. Dejadme que os enseñe solo esta pieza, que es Guarrulo, de Reidi, y entonces él lo que propuso es una celosía de ladrillo por la que pasaba el aire y las señoras y los señores se sentaban ahí a hablar en un pasillo comunitario. ¿Qué pasa? Que eso se fue rompiendo, se fue cayendo. ¿Qué hace de esto un ejemplo de arquitectura bioclimática? Que cuando esto se cae en una zona de favelas como esa, la gente que vive ahí vuelve a reconstruirlo como una celosía. Eso quiere decir que la celosía era necesaria, ¿no? Nada más. No he terminado. Bien, y las cosas hay que habitarlas, ¿no? Estos espacios después hay que habitarlos, independientemente de la forma. Fijaros cómo Peter Markley, con esa arquitectura tan potente formalmente, sin embargo, al utilizar esos materiales y al admitir esas imperfecciones, pues también admite la vida al mismo tiempo. Los Smithson, Radic, a José María Sáez en Ecuador, que es la casa que os enseñé antes. Fijaros qué alucinante cómo el habitante encuentra los rincones, incluso para colocar el libro de recetas de cocina. Esa casa ya es de ese tipo, ¿no? De ese habitante. Solano Benítez, Leiro, y esta es una casita que hicimos nosotros, que iba un poco en esta línea. Es una estructura de Mecalux, que funciona como estructura. Fijaros cómo aquí desaparece la estructura y lo que nos importaba era mostrar la vida, nada más, que en principio queríamos que fuera Erskine, con los troncos y todo muy romántico, y los vamos metiendo en invierno, y cuando llega el verano ya no los necesitamos y tal, pero yo creo que la realidad nos iba a llevar más a esto, ¿no? A una especie de Diógenes, y que el propietario al final fuera dándole la vuelta al calcetín y sus armarios estuvieran hacia afuera, ¿no? Como ausente de complejos de nuevo, ¿no? De prejuicios. Claro, no nos la encargaron la casa, vamos, nos la encargaron, pero luego no la hicimos. No fue posible, ¿no? Esta es una fotografía de uno de esos chavales que estaba allí durmiendo, ¿no? Ya estamos acabando, fijaros, en el 10. Entonces, al final de todo esto, y de usarlo, el habitante se va y volvemos a terminar con el ciclo, que es la huella en el territorio. Estos son las Islas de Madeira, donde vemos un fotógrafo. ¿Este soy yo? Ah, vale, creí que era la música para... No te preocupes. No te preocupes. Que estos son huellas humanas en la isla de Madeira, recogidas por un fotógrafo local bastante reconocido allí, que es un poco lo que nos estamos encontrando en este momento también aquí, ¿no? Que es, realmente hay huellas, hay algo que ha sucedido, que pasa. ¿Esto nos recuerda a la Ciudad de la Justicia? No es este el tema, ¿no? Pero sí es cierto que nos deja más tranquilos trabajar sobre algo existente, sobre alguna huella, no sé si sobre la geometría del círculo, pero también, porque es una geometría pura, ¿por qué no? Dejadme que os lea esto, porque también es muy sintomático, ¿no? ¿Podéis leer vosotros? No, es que yo no lo leo aquí. A ver, ¿qué dice? El hecho de encontrar ya algo que pertenecía a un momento pasado, ¿no? hace sentirse a uno mejor, ¿no? Yo creo que es lo que nos puede suceder. Y para terminar un poco con con este viaje alrededor del mundo y de distintos momentos de la historia y de algunas de nuestras pequeñas obras, volvemos a Philibert Delorme, y como os decía, incluso con ese pilar barroco salomónico, ¿no? Que tenía ese problema, o la propia Catedral de Santiago, ¿no? En el momento barroco en el que uno empieza a sospechar algo y por eso sube arriba a las cubiertas. Aquí, este arquitecto
es un arquitecto, es un tratadista del Renacimiento, camino del Barroco ya, y lo que propone como arquitecto es el orden francés. No sé si sabéis lo que es el orden francés. Recuerdo, es la columna clásica con 2 o 3 vulvas en medio del fuste. A veces 3 vulvas circulares, como si le nacieran unas setas en medio del fuste a las piezas. Entonces ya uno empieza a decir, pero bueno, este es el arquitecto, me voy a fiar yo del arquitecto que propone. ¿Y por qué no nos vamos a plantear la reflexión de otro modo? ¿No? Al revés. ¿Por qué no este puede ser el buen arquitecto y aquel puede ser el mal arquitecto? Y uno empieza a pensar si el buen arquitecto es ese que tiene unas alitas en los pies, como aquel de allí, por lo tanto vive unos palmos por encima de la realidad, o a lo mejor es el buen arquitecto aquel de allí que tiene 4 manos y de tan bien que dibuja es capaz de enamorarse de sus propios dibujos y son las manos las que dictan, ¿no?, el camino de sus proyectos. O el de allí será el buen arquitecto, el de allí, el que vive en un ambiente paladiano que se reinterpreta constantemente y que constantemente está imitando los mismos códigos. O el de allí es el buen arquitecto el que tiene 3 ojos, por lo tanto tiene una sobredosis de información difícil, ¿no?, en cierto modo de digerir. O el de allí es el buen arquitecto el que está quieto y no tiene ninguna inquietud, ¿no?, a la hora de moverse, de seguir conociendo, etcétera, etcétera. Bueno, pues uno se lo plantea, ¿no? Y sobre todo se plantea si este es el mal arquitecto. Tiene que hacer bastantes más esfuerzos para proyectar, seguramente utilizar la cabeza. Y desde luego vive en el mejor de los lugares, ¿no?, que es esa casita de campo, de arquitectura vernácula, sin pretensiones, con una cubierta a 2 aguas, y vive la noche, que tampoco debe ser mala cosa esa. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si habrá debate luego. Gracias por escucharme.